En este capítulo, en el capítulo 2, vamos a tratar los aspectos de la configuración de un switch, considerando desde los aspectos teóricos que fundamentan el funcionamiento de un switch, hasta algunos comandos de configuración del switch, desde la configuración básica hasta la configuración de algunos parámetros de seguridad. Un switch es un dispositivo de capa 2, es decir, un dispositivo que funciona por lo general en redes LAN. Estas redes, las redes LAN, regidas por el estándar 802.3, en su funcionamiento para el método de acceso a transmisión, el método que utilizan es el método CSMA-CD o el método de la detección de portadora. En este método, los dispositivos que desean transmitir escuchan primero el medio de transmisión antes de transmitir. Si es que el dispositivo, al escuchar la señal de transmisión, detecta que hay otro dispositivo que la está utilizando, entonces va a esperar un tiempo determinado. Y si no detecta tráfico alguno, entonces recién envía su mensaje. En algunos casos puede suceder que la distancia entre los dispositivos sea tal que la latencia suponga la no detección de la señal por parte de un segundo dispositivo. Es decir, no se puede detectar la señal que está corriendo por el medio. Y el segundo dispositivo también va a empezar a transmitir. Entonces, en esa situación ocurre una colisión de mensajes en el medio. Y si bien en la colisión los mensajes se dañan, la mezcla de señales sigue propagándose por todo el medio, porque recordemos que el medio físico en capa 1 funciona a nivel simplemente de transmisión de pulsos electromagnéticos. Cuando se produce una colisión, entonces todos los demás dispositivos que están en la LAN y están en modo escucha detectan el aumento de amplitud de la señal, es decir, la señal que está pasando por el cable físico incrementa su amplitud de señal. Esto debido a la mezcla de los mensajes, pero en el medio físico, es decir, se mezcla la señal y se produce una señal mucho más amplia. Entonces, cuando se detecta una colisión, los dispositivos de transmisión que han estado transmitiendo van a enviar una señal de congestionamiento. Esta señal avisa a los demás dispositivos acerca de la colisión, para que estos utilicen una forma de postergar sus transmisiones. De esta forma, los dispositivos que querían transmitir detienen su transmisión por un periodo determinado, y de esta forma se reducen las señales de colisión. Una vez que pasa todo esto, el dispositivo regresa al modo escuchar antes de transmitir, es decir, monitorear el medio antes de la transmisión. ¿Cómo funciona esto? Veámoslo de forma gráfica. Decimos que un dispositivo escucha antes de transmitir, entonces va a monitorear todo el medio. Detecta la señal de la portadora. Va a esperar un tiempo determinado hasta que pase la señal y luego va a intentar, escuchando de nuevo, escucha todo el medio, monitorea el medio en busca de tráfico. Si es que no hay una señal de portadora, no hay otro dispositivo que esté utilizando, va a enviar su paquete. Cuando se produce una colisión, entonces hay una amplitud de señal. Esa amplitud hace que los dispositivos emitan una señal de congestión. Y va a pasar un tiempo determinado hasta que vuelvan a su estado de escuchar antes de transmitir. Bien, otro concepto clave en las comunicaciones Ethernet son los tipos de redes que se consideran. En este caso, los tipos de comunicación respecto a la forma en que se desarrolla la transmisión de los datos. La primera de ellas es la transmisión tipo unicast. La transmisión tipo unicast, que se refiere a la comunicación en la que un host envía una trama con un destino específico, es decir, solamente hay un emisor y un receptor. La transmisión unicast es el modo de transmisión predominante en las redes LAN y en Internet. Todo lo que nosotros enviamos tiene siempre un origen y un destino. La transmisión broadcast es una comunicación en la que desde un emisor se envía una trama hacia todas las demás direcciones en el ámbito de la red LAN.
En este caso tenemos aquí un emisor y el receptor serán todas las redes, o más bien dicho, todas las computadoras que componen la red LAN. El multicast, otro tipo de transmisión en redes LAN, se da cuando la comunicación se da desde un emisor hacia un grupo específico de computadoras dentro de la red LAN, con la condición de que ese grupo sea miembro de un grupo multicast lógico, al cual se destina el paquete. Bien, otro aspecto fundamental del funcionamiento de la red de LAN es la trama que circula por el cable físico en la red de LAN. Recordemos que de acuerdo al modelo OSI, cada una de las capas tiene su forma de determinar al PDU que se desenvuelve en esa capa. En este caso las redes LAN funcionan en capa 2 y en este ámbito al PDU se le conoce como trama. Y la trama de Ethernet tiene la siguiente estructura, compuesta por un preámbulo, un delimitador de inicio de trama, una dirección destino y una dirección de origen, en este caso direcciones MAC, la longitud y el tipo, el encabezado y los datos, y finalmente una secuencia de verificación de trama. Esos son los campos componentes de una trama Ethernet, de los cuales nos interesa para el funcionamiento del switch adentrarnos en lo que son las direcciones MAC, de origen y de destino. Las direcciones MAC de origen y de destino componen 6 bytes y son los identificadores de cada dispositivo, pero a nivel de capa 2. Estos identificadores identifican a cada una de las tarjetas de interfaz de red, a las NIC, de cada uno de los dispositivos. Son como su cédula de identidad. Cada tarjeta de red, cada puerto, tiene su propia dirección MAC. Esta dirección MAC es única por cada puerto, por cada tarjeta de red, por cada tarjeta NIC, y son direcciones que se utilizan para la comunicación a este nivel, a nivel de capa 2, en este caso en redes LAN. Luego también tenemos en la trama de Ethernet el campo de la longitud y el tipo, donde la longitud define el tamaño exacto del campo de datos que tiene la trama, es decir, de los datos. También se utilizará este campo para hacer una secuencia de verificación de trama y verificar la integridad de los datos con la finalidad de asegurar que el mensaje se haya recibido de forma adecuada. El campo de datos y relleno en una trama Ethernet, el primero, los datos, contiene la información encapsulada que ha provenido de una capa superior. En realidad es una PDU de capa 3, es decir, un paquete IP. Todas las tramas deben tener una longitud mínima de 64 bytes. Esta longitud colabora en la detección de colisiones, en el algoritmo que se utiliza para la detección de colisiones. Si es que el PDU de capa 3 que está bajando se encapsula en capa 2 como trama, tiene un tamaño menor, entonces el campo relleno se utiliza para que ese tamaño sea exacto a los 64 bytes. El último campo, la secuencia de verificación de trama, compone 4 bytes y se utiliza para detectar errores en la trama. En realidad va a utilizar una comprobación de redundancia cíclica, CRC, del campo FC de la trama, FCS de la trama. Este campo va a servir para detectar errores. Si es que ocurriesen errores en la detección de la redundancia cíclica utilizando esta trama, entonces se va a solicitar una nueva trama, ya que esta trama va a ser descartada. Lo que nos interesa es la dirección MAC. La dirección MAC, que de forma más detallada es un valor binario de 48 bits, se expresa como 12 dígitos hexadecimales, siempre hexadecimales. Todos los dispositivos conectados a una LAN tienen su propia interfaz con su propia dirección MAC. La dirección MAC sirve, como ya lo explicamos, para identificar a cada uno de los miembros de la red LAN, pero miembros desde el punto de vista de la tarjeta de red o el puerto de la interfaz. Cada uno tiene su número exclusivo. Esta dirección MAC además proviene de un estándar internacional exclusivo de una organización, Organizational Unique Identifier, el cual provee
provee la metodología para el direccionamiento y la asignación de las direcciones MAC. Otro elemento fundamental en el funcionamiento de una red LAN es la forma en que se realiza la transmisión, es decir, la configuración del dúplex. Se consideran dos tipos de configuración para el dúplex, considerando la forma en la cual está configurado, es decir, el half duplex, donde el flujo de datos es unidireccional, es mucho más probable que hayan colisiones en ese entorno y por lo general proviene de conexiones con dispositivos que son de tipo repetidor, en este caso los hub. Y el full duplex son conexiones que en realidad son de tipo punto a punto, es decir, conexiones dedicadas a un solo tipo de transmisión, donde cada puerto del switch está dedicado a servir a el otro dispositivo que se encuentra al otro lado. Es un tipo de transmisión que no tiene colisiones, ya que la transmisión es dedicada al único enlace por el cual está compuesto. Respecto a la configuración del duplex en el entorno del switch, cada puerto del switch puede configurarse con los parámetros duplex que el administrador de red considere necesario y además coincidan con el tipo de medio con el cual está conectado. En los switches Cisco se consideran tres opciones de configuración del duplex. La opción automática, en donde el switch negocia de acuerdo al tipo de conexión la configuración del duplex. Cuando este modo está habilitado, los dos puertos se comunican primero para decidir el mejor modo de funcionamiento antes de la transmisión de los datos. La opción full, que establece el modo full duplex en la conexión, y la opción half establece el modo half duplex en la conexión. Los switches utilizan direcciones MAC para dirigir las comunicaciones a través de su estructura desde un puerto origen hasta el puerto destino. Para ello, para esta redirección que realiza el switch, primero debe conocer quiénes son los nodos que están conectados a cada uno de esos puertos, y para identificar ello utiliza direcciones MAC. En base a esto construye una tabla de direcciones MAC donde aloja las direcciones MAC de todos los dispositivos que están conectados y activos a cada uno de sus puertos. De esta forma puede dedicar ese enlace exclusivamente a la dirección MAC que está al otro lado, y la va a utilizar para posteriores transmisiones. De esta forma, el paquete destinado a un nodo determinado no se va a retransmitir por los demás puertos, sino simplemente se va a reenviar por el puerto al cual el switch tiene asignado la dirección MAC de destino. ¿Cómo funciona esto? En este caso, el switch en este puerto 1, tiene guardada la dirección MAC de PC1. Entonces, cada vez que reciba un paquete destinado a la PC1, ese paquete va a tener en el campo de dirección destino de la trama la dirección MAC de PC1. Entonces automáticamente lo va a reenviar por este puerto, por el puerto que se conecta a PC1, y no va a reenviar por los demás puertos. En el caso de PC2, si el switch 1 recibe un paquete destinado a PC2, en su tabla MAC verificará que no hay una dirección MAC que coincida con PC2. Entonces lo primero que hará será reenviar a los puertos de los cuales no conoce para lograr aprender cuál es la dirección MAC que se corresponde con ese destino. Otro elemento importante a tener en cuenta en una red LAN es el ancho de banda y el rendimiento. El rendimiento neto de un puerto reduce cada vez que se producen colisiones dentro de ese segmento de red. Entonces el ancho de banda está sujeto a ese fenómeno. Cada vez que se produce una colisión, entonces las tramas transmitidas se dañan, se destruyen, se retransmiten en el cable de red. La emisión se sigue llevando a cabo a través del cable, por lo que el cable se mantiene ocupado. Eso hace que el ancho de banda disminuya. Y este fenómeno se ve mucho más en las redes que están conectadas a través de un hub o un repetidor.
esos dispositivos no tienen ningún mecanismo para contrarrestar el problema de las colisiones. Por lo tanto, el ancho de banda en redes que están conectadas a través de un hub o de un distribuidor reduce de manera considerable por consecuencia de las colisiones. Cuando hablamos de colisiones tenemos que conocer también qué son los dominios de colisión. Un dominio de colisión lo podemos entender como un segmento de la red, un área de la red donde se puede originar alguna colisión. Entonces, los hubs comparten todo un dominio de colisión a través de todos sus puertos, pero los switches no tienen esa desventaja. Los switches son dispositivos que dividen dominios de colisión por cada puerto que tengan. Es decir, por ejemplo, en la figura de acá, el enlace con el host A es un dominio de colisión. Y en este segmento pueden producirse, si es que se produjesen, colisiones solamente en estos dos puntos. Si es que se produciesen, porque ya que el switch divide los dominios de colisión, en un segmento que maneja, lo mencionamos anteriormente, es una conexión parecida al punto a punto, entre el puerto del switch y el dispositivo final que esté conectado al otro lado. Lo mismo sucede con los demás puertos. Entonces podemos decir que un switch divide dominios de colisiones, y cada puerto que tiene el switch representa un dominio de colisión diferente. Una cosa son los dominios de colisiones, sin embargo otra diferente son los dominios de transmisión o los dominios de broadcast. Los dominios de broadcast de transmisión solamente pueden ser divididos por un dispositivo de capa 3, ya sea un router o en este caso puede ser una LAN virtual. Pero el dominio de transmisión o el dominio de broadcast se refiere a todo un segmento de una red que tiene un propio segmento de direccionamiento IP y donde suceden transmisiones de datos. A diferencia de un dominio de colisión, como lo mencionamos, un dominio de broadcast puede ser dividido simplemente por una entidad de capa 3, un router o una LAN virtual. La latencia en una red, otro concepto fundamental en las LAN, podemos considerarla como el tiempo que le toma a una trama llegar desde su origen hasta su final. Ese es el tiempo que le toma. A ese tiempo se le conoce como latencia de la red. La congestión de la red se refiere a todo el tráfico que se genera en una red de manera que se pueda reducir el ancho de banda debido a la congestión. En este caso, la red que vemos aquí está conectada por meros distribuidores, por hubs. Entonces, ya que no está segmentada, por si acaso todo representa un solo dominio de colisión, entonces la LAN puede obstruirse rápidamente debido al alto tráfico que se genera, ya que el repetidor simplemente reenvía por todos sus puertos todo lo que hace, todo lo que recibe, por lo que el ancho de banda rápidamente se puede congestionar. Entonces, en una red siempre es necesario considerar la segmentación de las redes LAN. Y esa segmentación se considera en dividir los dominios de broadcast y los dominios de colisión a través del uso apropiado de routers y switches. En este caso, cada puerto del router divide un dominio de broadcast, un dominio de transmisión, y cada puerto del switch crea un dominio de colisión. Y a la hora de diseñar una red LAN debemos considerar primero cuál es la latencia que produce cada dispositivo en la red, es decir, el tiempo que le podría tomar en la transmisión desde un origen hasta su destino, considerando el rendimiento que debe tener la red para escoger el dispositivo más adecuado. Los dispositivos de las capas más altas también pueden aumentar la latencia de la red, es decir, debemos pensar si es necesario introducir un router y dividir dominio de transmisión o simplemente es un dispositivo que no tendrá un uso fundamental y lo único que agregará será un espacio más que debe recorrer el paquete para llegar de su origen y a su destino, y en este caso aumentar la latencia de la red. Los cuellos de botella son también otro fenómeno que puede suceder a la hora de diseñar una red LAN. Un cuello de botella es un espacio donde se genera alta cantidad de tráfico en la red. En este caso, en la imagen de la izquierda tenemos
6 computadoras conectadas a un switch. Cada una representa un dominio diferente de colisión. Pero del switch al servidor, fíjense que se va a acumular todo el tráfico de las 6 computadoras más la respuesta que genera el servidor. Entonces, este segmento es muy apropiado para un cuello de botella. Entonces, en este caso, se está agregando diferentes enlaces entre el switch y el servidor. De esa forma se incrementa el ancho de banda para eliminar de esta forma los cuellos de botella. El switch en su funcionamiento tiene dos formas de reenviar una trama. La primera es utilizando el almacenamiento y envío. Un switch que funciona con almacenamiento y envío recibe toda la trama, calcula la redundancia cíclica y verifica la longitud de la trama. Si es que es válido, entonces recién busca la dirección de destino. Este método es de alguna forma mucho más lento, pero se garantiza que la trama viaje de forma íntegra. El otro método, el método de corte, el switch envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Simplemente requiere la dirección de destino de la trama y la va reenviando antes de recibirla por completo. En este caso no se preocupa de comprobar la redundancia cíclica y mucho menos verificar la integridad de la trama. Otro método, la conmutación libre de fragmentos. En este método el switch almacena los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarla. Y este tipo de reenvío puede ser visto como un acuerdo entre la conmutación por almacenamiento y envío y la conmutación por método de corte, es decir, una parte intermedia. La razón por la cual se consideran los primeros 64 bytes es que la mayoría de los errores y las colisiones se producen en esos 64 bytes. Entonces es una forma de prevenir errores considerando solo los 64 bytes. Bien, la conmutación en una red LAN se puede clasificar en simétrica y asimétrica, según la forma en que el ancho de banda es asignado a los puertos de conmutación. Simétrica se refiere a que se asigna a todos los puertos en servicio el mismo ancho de banda. Por ejemplo, todos los puertos a 100 megabits por segundo o todos los puertos funcionarán a 1000 megabits por segundo. En cambio, una conmutación asimétrica, una LAN que funcione de forma asimétrica, proporciona conexiones conmutadas pero con diferente ancho de banda por cada puerto. Por ejemplo, se puede tener puertos de 10 megabits por segundo y puertos que generen más tráfico, asignarles 1000 megabits por segundo. Esto se puede lograr fácilmente modificando la forma en que transmite el switch el ancho de banda, reconfigurando sus interfaces tal cual como lo hacíamos en algunos algoritmos en CCNA2. Bien, la conmutación, si bien es un fenómeno propio de capa 2 y propio de los dispositivos switch, también algunos dispositivos de capa 3 pueden realizarlo, como lo mencionamos en el anterior capítulo. La diferencia está en que, por ejemplo, un dispositivo que funciona solo en capa 2 va a llevar a cabo los procesos de conmutación y de reenvío basándose solamente en las direcciones MAC de las tramas que recibe y va a reenviar. En base a esto construye una tabla de direcciones MAC para esos reenvíos. En cambio, un switch de capa 3, algunos modelos Catalyst 3560, si bien funciona de modo similar a un switch de capa 2, pero en lugar de utilizar solamente la información de las direcciones MAC, utiliza información de capa 3, es decir, direccionamiento IP. Entonces, en lugar de aprender las direcciones MAC que están vinculadas a los puertos, también puede agregar a su tabla de direccionamiento direcciones IP para relacionarla con sus interfaces. De esta forma, un switch de capa 3 también tiene la capacidad de dirigir el tráfico en la red, pero en base a direcciones IP, y no solamente reenvío en base a direcciones MAC de capa 2. Y en esas son las funcionalidades esenciales desde el punto de vista teórico que puede tener un switch como ente administrador de una LAN. Nos vamos ahora a lo que es la configuración y la administración de un switch. Algunos comandos básicos en este caso derivan de la misma funcionalidad del sistema operativo iOS que ya conocemos. La forma de entrar a la configuración global, la forma de entrar a las interfaces es las mismas. No tiene ninguna variación. En este caso, en la actividad que hemos subido anteriormente,
se puede realizar todo el proceso de configuración de switch, incluyendo la parte en la cual se refiere a modificar el buffer de comandos, la cantidad que puede almacenar el switch en su buffer de comandos para el historial de comandos. La secuencia de arranque de un switch es similar a la de un router, de lo que ya conocemos. Primero el switch carga el software cargador de arranque que está en la NVRAM. Realiza la iniciación de la CPU a bajo nivel, realiza la prueba post de todos los elementos hardware del switch, inicializa el sistema de archivos flash, carga una imagen que está en la flash del sistema operativo y arranca el switch. Luego de eso, ejecuta el archivo de configuración, si es que lo tiene, o si no puede cargarlo de un servidor TFTP. Y en la conexión, como la realizamos, la conexión básica a través del puerto consola, de la misma forma que la hacíamos con el router. Bien, en la actividad que hemos realizado, que tenemos en el otro multimedia, lo que realizamos es conectarnos a través de la consola hacia el switch para configurarlo, y posteriormente tenemos todos los parámetros, le asignamos una dirección IP a una VLAN de forma que tenga una dirección administrativa, y la probamos a través de una conexión de red Fast Ethernet normal. Sintaxis que hemos utilizado las tenemos aquí, pueden verla de mejor forma en el video de configuración de la actividad 238. Y en este caso, otra característica que se le puede agregar al switch es agregarle una puerta por defecto. Esto no se ve en la actividad, pero se los explico aquí. En este caso se le está agregando al switch 1 una puerta por defecto IP Default Gateway, para que en caso de algún error, de donde el switch no sepa dónde reenviar las tramas, no tenga una dirección MAC asociada, pueda reenviarlas a su puerta de enlace predeterminada. Es como una puerta de salida. Bien, aquí tenemos una configuración de la VLAN. Las VLAN son interfaces virtuales, interfaces de LAN virtuales, en donde podemos asignarles direcciones IP, podemos asignar puertos físicos que se relacionen con esa VLAN para permitir su acceso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en algo más que configurar en los switch, que se puede configurar el modo del funcionamiento del duplex. Ya lo explicamos de forma teórica, puede tener duplex automático, duplex half y duplex full. Los switches utilizan direcciones MAC, es decir, así como los routers tienen una tabla de enrutamiento, los switches tienen una tabla de direcciones MAC que relacionan puertos, los puertos que tiene, ya sean 24, 48 o la cantidad de puertos que tenga el switch, con direcciones MAC que estén relacionadas en ese puerto. Es decir, si en el switch yo tengo la fase Ethernet 01 conectada a PC1 y se genera tráfico por ahí, entonces el switch aprenderá que para la interfaz fase Ethernet 01 se guarda la dirección MAC de PC1. Algunos comandos que funcionan en el show en los switches, que son básicamente los mismos que funcionarían en un router, pero que tienen en este caso algunas funcionalidades extra para el switch. Por ejemplo, el show MAC address table, que muestra la tabla de direcciones MAC, show running config, que también nos muestra la configuración, show interfaces, funciona en el switch y nos muestra el estado de las interfaces. Bueno, en el switch también se puede hacer copias de respaldo de la configuración que tenemos a la configuración de arranque. Podemos configurar un archivo, en este caso, en el último ejemplo vemos que la configuración actual estamos guardando en la flash en un archivo llamado config.back, un backup. Y también podemos respaldar nuestra configuración a un servidor TFTP. Configuraciones básicas de las contraseñas son las mismas que conocemos. Las configuraciones de conexión para las líneas virtuales, en este caso Telnet, con las líneas BTIE. Contraseñas por el modo privilegiado, el servicio de encriptación de contraseñas, bastante útil para nuestra seguridad. La configuración del mensaje del día, el banner mode. Bueno, un switch también en su conexión, aparte de las conexiones Telnet, dependiendo de la capacidad del switch, puede también soportar el protocolo SSH, que es mucho más seguro que Telnet, y si es que lo disponemos, deberíamos utilizarlo. La configuración de Telnet y esta es la configuración de SSH.
Esta configuración, repito, solo nos sirve si es que el switch soporta esa capacidad. Bueno, la seguridad en un switch depende mucho de lo que el administrador considere respecto a sus políticas. Existen muchos ataques que se pueden realizar a nivel de una LAN, por ejemplo la saturación de direcciones MAC. En este caso, que se refiere a que al switch se le satura todos los puertos con tráficos, pero con diferentes direcciones MAC. De esta forma se satura la tabla de direcciones MAC y se empiezan a descartar las direcciones MAC y reemplazándose por nuevas direcciones MAC, de forma que el switch empiece a funcionar como un hub. De esta forma no logra aprender adecuadamente las direcciones MAC que está trabajando en su recepción y envío de tramas. También en una LAN puede realizarse suplantación de identidad, ataques de tipo snooping de HCP, de forma que el switch construye una tabla enlazada que asigne direcciones MAC de cliente, dirección IP, VLAN, etc. CDP también puede sufrir ataques, un protocolo que si bien tiene buenas características de seguridad, pero los mensajes no están encriptados, entonces pueden ser fácilmente capturados y procesados. En una LAN también pueden producirse ataques de tipo Telnet o Denial of Service. En fin, una serie de ataques para los cuales nosotros debemos conocer algunas funcionalidades básicas de seguridad que le podemos aplicar a nuestro switch. En este caso, para activar la seguridad, se considera en un switch la seguridad desde el punto de vista de cada puerto. Y para configurar la seguridad, eso lo vemos en la actividad 247, que también está en un video, la activamos con el comando switchport mode access. Y en el switchport mode access se activa la seguridad en un puerto y nosotros podemos ingresar políticas de seguridad. Entre esas políticas están, por ejemplo, nosotros podemos ajustar la cantidad máxima de direcciones MAC que pueden funcionar en un puerto. Podemos agregar políticas de seguridad para controlar la manera en que se aprenden las direcciones MAC. Es decir, nosotros podemos poner de forma estática, de forma manual, direcciones MAC a un puerto para que solamente se conecten desde una tarjeta NIC, una PC que tenga una dirección MAC exacta a la cual nosotros hemos introducido. Nosotros podemos decirle al switch que aprenda la primera dirección MAC que genere tráfico y la guarde como segura ahí. Eso es con el modo sticky. Para ver la seguridad dentro de un puerto, utilizamos el comando show port security interface y el nombre y número de la interfaz. Podemos ver si la seguridad está activada, no está activada, el estado del puerto y en la parte final la cantidad de intentos de forzar la seguridad, de pasar la seguridad que se hayan realizado. Otros comandos, por ejemplo el show port security address, que muestra las direcciones aseguradas en un puerto. Y la forma más básica y simple de seguridad, deshabilitar los puertos que no utilizamos. Esto siempre y cuando nosotros conozcamos en nuestra arquitectura de red, nuestro diseño de la red, cuáles son los puertos que vamos a utilizar y simplemente los deshabilitamos. Y nosotros podemos habilitarnos y agregar algunas políticas de seguridad. Con esto concluimos el capítulo 2 en su parte teórica. Pueden revisar las actividades 238 y 247 que también están en video para complementar la parte teórica que aquí hemos tratado. Gracias.